Soy María Cristina de Habsburgo-Lorena, fui reina regente de España 17 años de 1885 a 1902. También fui la segunda esposa del rey Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Por vía materna guardaba parentesco con las familias reales española y austriaca, puesto que era tataranieta de Carlos III de España, igual que mi marido, y bisnieta de Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Logré ganarme al pueblo español y convertirme en una reina regente muy ocupada. Llamada familiarmente Crista, pertenecía a la rama Teschen de la Casa de Habsburgo-Lorena. Era hija del archiduque Carlos Fernando de Austria y de la archiduquesa Isabel Francisca. Era prima segunda de los emperadores de Austria y de México, Francisco José y Maximiliano I. Nací el 21 de julio de 1858 en la Moravia austríaca y mi bautizo tuvo lugar en la capilla del Palacio de Seelovitz, el día 3 de agosto de 1858, por el obispo de Brunn, recibiendo los nombres de María Cristina, Enriqueta, Felicidad, Deseada, Raniero. Recibí esmerada educación, ya a los 12 años dominaba varios idiomas, era una pianista excepcional y cultivaba las ciencias políticas y económicas, y a la edad de 18 años, el emperador Francisco José I me nombró abadesa de la institución de damas nobles del Castillo de Praga. Al quedar viudo Alfonso XII de su prima María de las Mercedes de Orleans, Cánovas aconsejó el segundo matrimonio del rey con un Habsburgo, respondiendo a la gran diplomacia de don Antonio. Se trató, pues, de un típico matrimonio de Estado, concertado tras las entrevistas de Arcachon, pero para mí se convirtió en un matrimonio de amor, que se vería afectado por las infidelidades del rey. La boda se celebró con gran pompa en la Basílica de Atocha, el 29 de noviembre de 1879, convirtiéndome en su segunda esposa. Pronto aseguramos la sucesión con las infantas María de las Mercedes y María Teresa. No congenié muy bien con el extrovertido monarca y me mantuve alejada de la política en la vida de Alfonso XII a causa de mi carácter tímido y tranquilo. Durante mis primeros años en la corte soporté las continuas infidelidades de Alfonso XII, que desde la muerte de su anterior y amada esposa se había entregado a un frenesí sexual continuado. Una de sus amantes era la cantante de ópera italiana Adelaide Borghimamo, pero más famosa fue su relación con la cantante de ópera española Elena Sanz, con quien tuvo 2 hijos, Alfonso y Fernando. Solo cuando la situación se había tornado insoportable, se recogen escenas mías recriminando mi conducta al esposo. Con mucho autocontrol dominé mis celos. Una vez, sin embargo, se me resbaló la mano cuando un sirviente quiso presentarle a su amo a una hermosa joven cantante. Logré que Elena se exiliara en París y parece ser que solo en nuestros últimos años de convivencia, la pareja real vivimos nuestros momentos de mayor acercamiento. La prematura muerte de mi esposo Alfonso XII, el 25 de noviembre de 1885, dejó a España en una incertidumbre sobre cuál sería el futuro de la joven monarquía restablecida apenas 10 años antes. Aquella circunstancia me convirtió en regente, y como tal juré la Constitución ante las Cortes el día 27 de diciembre, aunque de momento no se precisó el nombre del sucesor. Cánovas creyó conveniente esperar a que naciera mi hijo, el futuro Alfonso XIII, antes de proclamar reina a la princesa Mercedes. Ejercí la regencia durante la minoría de edad de mi hijo, el rey Alfonso XIII, desde 1885 hasta 1902. En vísperas de la muerte de Alfonso XII, Cánovas y Sagasta, representantes de los 2 grandes partidos de la Restauración, habían llegado a un acuerdo para alternarse pacíficamente en el poder, acuerdo que luego sería conocido como Pacto del Pardo. De hecho, se trataba de un compromiso de solidaridad que, al margen del libre despliegue de sus respectivos programas políticos, los uniría, en la fidelidad al trono, para hacer causa común en caso de que el régimen se viese amenazado abruptamente. Apenas era yo conocida del gran público, y no me rodeaba el calor popular que había acompañado a mi predecesora en el trono, María de las Mercedes. Pero muy pronto mi intachable conducta privada y la estricta pulcritud con que asumí mis deberes constitucionales me hicieron merecedora de un creciente respeto y una generalizada afección por parte del pueblo y de los políticos. El 17 de mayo de 1886 nació el que desde ese momento sería rey con el nombre de Alfonso XIII. Mi regencia fue, pues, excepcionalmente larga, ya que se inició antes de que comenzara el reinado del titular. Durante mi regencia se produjo la Guerra Hispano-Estadounidense, en la que España perdió las últimas posesiones de su imperio en América y Asia. Siendo yo inexperta en temas de política, me dejé aconsejar por las 2 figuras políticas más influyentes de la época, Cánovas y Sagasta. Con el objetivo de evitar los errores que dieron lugar a la crisis del reinado de Isabel II, se llegó al Pacto del Pardo,
mediante el cual se instituyó el sistema de turnos pacíficos en el ejercicio del poder entre liberales y conservadores, y se consolidó la Restauración hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Mis principales apoyos durante la regencia fueron la Iglesia y el ejército. Sabedora de los problemas del reinado de mi antecesora Isabel II, me mantuve dentro de mi papel de moderadora que me otorgaba la Constitución de 1876. El segundo apoyo, el de la Iglesia Católica, fue gracias a la piedad que yo profesaba, lo que contribuyó a reanudar las relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno de España, haciendo, de esta manera, disipar a los carlistas. Durante mi periodo de regencia, afiancé la figura de la corona española mediante diversos actos destinados a acercarla al pueblo. Comencé asistiendo al traslado a las Cortes para la apertura de las legislaturas que se fueron sucediendo, así como realizando diversos viajes por todo el país. Fundé así un ideal de monarca que aún perdura en la actualidad. Durante los 5 primeros años de mi regencia tuvieron lugar la aprobación del Código Civil, el establecimiento del juicio por jurados, la ley de asociaciones y, finalmente, la sustitución de la ley electoral censitaria de Cánovas por la de sufragio universal masculino, restablecida por Sagasta. Mi papel en el sistema de gobierno fue representativo, pues no participé en los enfrentamientos entre los partidos dinásticos y respeté el turno a la hora de llamar a los candidatos a formar gobierno, aunque me sentí más cercana a Sagasta y no puse dificultades al mantenimiento de largos periodos de gobierno del Partido Liberal. En mis últimos años de regencia se agravó el problema marroquí y se intensificó la conflictividad social. De esta época datan también los inicios del catalanismo político. El desastre de la Armada Española en Cavite, Filipinas, y en Santiago, Cuba, me obligó a solicitar un armisticio que daría paso a la Paz de París. Un tratado firmado el 10 de diciembre de 1898 que puso fin a la guerra hispano-estadounidense y en el que se decidió la emancipación de Cuba y Puerto Rico y la conversión de Filipinas en protectorado yanqui, aunque la negativa de España a vender Cuba permitió que ésta fuera independiente, mantenida bajo influencia dominante estadounidense mediante la Enmienda Platt y otros tratados hasta la Revolución Comunista de Fidel Castro en 1959. Los norteamericanos buscaron un pretexto para la ruptura con la voladura de su crucero Men en aguas de La Habana, que atribuyeron a España. Aunque durante las negociaciones España intentó incluir numerosas enmiendas, finalmente no tuvo más remedio que aceptar todas y cada una de las imposiciones estadounidenses, puesto que había perdido la guerra. Cuando las dos partes se reunieron, yo había telegrafiado ya mi aceptación de los términos. Montero Ríos recitó la respuesta oficial. El gobierno de Su Majestad, movido por razones nobles de patriotismo y de humanidad, no asumirá la responsabilidad de volver a traer a España todos los horrores de la guerra. Para evitarlos, se resigna a la penosa tarea de someterse a la ley del vencedor, por dura que sea, y como España carece de los medios materiales para defender los derechos que cree que son suyos, se aceptan los únicos términos que los Estados Unidos le ofrecen para la conclusión del Tratado de Paz. La batalla de Cavite, llamada en los Estados Unidos Batalla de la Bahía de Manila, fue el enfrentamiento entre fuerzas navales estadounidenses y españolas ocurrido el 1 de mayo de 1898 en la Bahía de Manila, en el contexto de la Guerra Hispano-Estadounidense. La pérdida de las dos últimas colonias hispanoamericanas, Cuba y Puerto Rico, y las Islas Filipinas fue el comienzo de la descomposición de los dos partidos del turno. Al desaparecer Cánovas y Sagasta pocos años después, sumieron al país en una grave crisis que evidenció de manera clara la inoperancia que adquirió, coincidiendo con el cambio de siglo. El régimen de la Restauración. La gran crisis de fin de siglo ensombreció los últimos años de mi regencia y dio paso a las duras críticas contra los gobiernos que llevaron a la catástrofe y contra el mismo sistema de la Restauración, quedando a salvo la monarquía que yo encarnaba, pues mi conducta fue considerada intachable. Mi más ferviente deseo era traspasar la corona a mi hijo, deseo que vi cumplido cuando le cedí mis poderes el 17 de mayo de 1902, año en el que alcanzó la mayoría de edad requerida por la Constitución, prestó el juramento preceptivo en manos del presidente Sagasta y fue proclamado rey de España. Pero, contra lo que siempre se ha dicho, yo no abandoné del todo la política a partir de esa fecha, manteniendo siempre un papel de consejera cerca de mi hijo el rey. Desde ese momento, retirada del poder, dediqué el resto de mi vida a las obras de caridad y a mi vida familiar. Mis mayores preocupaciones eran cuidar de las obras de beneficencia que había ayudado a fundar, reuniéndome con mujeres beneficiadas y distribuyendo personalmente la comida a los pobres. Por esta causa, mis enemigos políticos me pusieron el mote de Doña Virtudes. A partir de 1906, al contraer matrimonio mi hijo Alfonso con Victoria Eugenia de Battenberg, utilicé el título de Reina Madre.
Consideré un error y un riesgo para la monarquía, la dictadura de Primo de Rivera. No alcancé a ver la crisis final de esta, que arrastraría la del trono. En 1887 había inaugurado el Casino de San Sebastián, actual sede del ayuntamiento. También ordené la construcción del Palacio de Miramar en 1888. Me gustó tanto la ciudad que no dudé en visitarla todos los veranos. En mi memoria se dio nombre a un puente y al principal hotel de la ciudad, que además me nombró alcaldesa honoraria en 1926. El 5 de febrero de 1929 asistí por última vez al Teatro de la Zarzuela con la reina Victoria Eugenia y sus hijas. Después, cené con la familia real, como de costumbre, en el Palacio Real de Madrid, a las 9 de la noche. Me mostré muy contenta durante la cena, sin que nada hiciera presumir anormalidad alguna en mi salud. A continuación, nos trasladamos al salón, donde todas las noches celebrábamos una sesión de cine. La función terminó a las 12:30 de la noche, ya día 6 de febrero, y los reyes, sus hijos y yo nos despedimos del conde del Vados y demás personas del séquito, retirándonos después a nuestras habitaciones particulares. Al pasar por la galería, expliqué a la reina doña Victoria un tapiz que estaba en la parte que da al camón, y allí nos separamos. Tras llegar a mi habitación y meterme en la cama, experimenté un fuerte dolor en el pecho, que casi me impedía respirar. Mi doncella, al verme angustiada, me preguntó si deseaba llamar a su majestad Alfonso XIII, y respondí que no. Al poco rato sufrí otro fortísimo dolor, que me dejó privada de sentido y me desplomé pesadamente en la almohada, falleciendo poco después a consecuencia de una angina de pecho, el 6 de febrero de 1929, a los 70 años de edad, en el Palacio Real de Madrid, donde había seguido viviendo tras el fin de mi regencia. Las pompas fúnebres del 8 de febrero tuvieron lugar en un Madrid frío, sombrío y silencioso, dominado por una multitud que se arremolinó en torno al palacio. Mi funeral tuvo lugar ese mismo día, también rodeado por una multitud congregada alrededor del palacio. El día anterior, más de 30.000 españoles habían visitado mi capilla ardiente. Tras la misa, el cortejo continuó su camino hacia el exterior del palacio para salir a la plaza de la Armería, donde los regimientos del ejército español esperaban para rendir homenaje a quien fuera gobernante de España, en calidad de regente, durante 17 años. Formaban el cortejo fúnebre Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, presidente del Directorio Civil, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, Eduardo Aunos y una nutrida representación de la Iglesia y otras personalidades. Las marchas militares se oían al tiempo que tronaban los cañones de honor. En la puerta, mi féretro fue colocado en el carruaje fúnebre, que emprendió su viaje arrastrado por 8 caballos y escoltado por los monteros de Espinosa, iniciando así el traslado de mis restos en un tren hasta la estación del Escorial, en cuyo monasterio de San Lorenzo reposan los restos de todos los reyes y reinas de España desde el siglo XVII, y donde fui enterrada, en un sentido despliegue de fervor popular. Los alabarderos trasladaron mi féretro al altar del templo, donde se pronunció una solemne misa de cuerpo presente. Situado a 10 metros bajo el altar mayor de la basílica, el Panteón de Reyes es el tercero de los que, sucesivamente, se fueron construyendo en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, un monumento que forma parte de la historia de España. Yo recuerdo que fue el rey Carlos I quien eligió a la Orden de los Jerónimos para que habitara el monasterio, puesto que era la única orden contemplativa de origen español, y dada su excelsa vida de oración, dedicaría su tiempo a orar por los regios difuntos allí enterrados. El rey Felipe II, en cumplimiento de un voto hecho por la victoria obtenida sobre los franceses en San Quintín, el 10 de agosto de 1557, San Lorenzo, mandó construirlo, aunque nunca vio finalizada la obra.